Hola estudiantes de octavo año. Otro tema que vamos a desarrollar en esta GTA son las expresiones numéricas, así que las vamos a ver. Bueno, primero tenemos los números telefónicos. Dice que los números telefónicos se van a separar. ¿Cómo se van a separar? Por ejemplo, si son cifras grandes, se van a separar, puede ser de 4 en 4 o de 3 en 3. Entonces veamos aquí, en Costa Rica se utilizan los números telefónicos de 8 dígitos. Entonces se van a separar 4 y 4. Y en otros lugares, ¿verdad? En otros países pueden ser 3, 3 y 3. Bueno, también tenemos una regla para la escritura de fechas. Dice que las fechas tienen que escribirse en orden ascendente. Entonces, ¿qué significa eso? Que primero va el día, luego va el mes y luego va el año. El día y el año se escriben en números arábigos, ¿verdad? ¿Cuáles son los números arábigos? Los números que nosotros conocemos. Entonces, en este caso es 27 de noviembre de 2019. Dice, si se antepone el día o lugar, siempre se va a poner una coma, ¿verdad? Entonces yo tengo que poner viernes, 7 de enero de 2010. También se van a poder abreviar 7-1-2011 o también se puede poner 7-1-11, ¿verdad? En este caso pueden ser con guiones. En este caso también se pueden, otro caso, ¿verdad? Aquí se pueden poner 7, ahí sería línea inclinada o slash 1 slash 2011. También se pueden utilizar con este símbolo para separar. O bien se puede poner 7.1.2011. Esas tres formas estarían correctas. Dice que no se recomienda poner 0. Entonces, por ejemplo, 01-01-2011, sino que ahí tendría que ser 1-1-2011. Para la escritura de la hora, dice que se puede escribir en palabras o en números, pero no se pueden mezclar. Entonces, si yo lo escribo en palabras, voy a poner las 10 de la noche. Y si lo voy a escribir en números, tiene que ser, por ejemplo, esto es en números que usan en el ejército. Por ejemplo, 22, 2.00 y ahí tengo que poner H, que va a significar horas, ¿verdad? Dice, las horas se separan de los minutos con 2 puntos siempre o con punto. Se usa H por horas y va sin punto, solo la H sola. Y también, si yo voy a poner antemeridiano, se escribe A.M. y postmeridiano P.M. Ok, ustedes podrán decir, ¿qué significa eso? Bueno, el antemeridiano son las horas después de las 12 de la noche, eso ya sería en la mañana, ¿verdad? Y antes de las 12 mediodía, eso se llama antemeridiano. Y todo lo que va a ser después de las 12 mediodía, ¿verdad? Hasta las 12 medianoche, eso va a ser PM, ¿verdad? Entonces, P.M. ¿verdad? Por lo general lo que hacen es escribir PM o AM. No, hay que poner A.M. ¿verdad? Y si voy a utilizar el otro tipo de hora, no le puedo poner AM o PM, sino nada más le voy a poner la H. Pero siempre, otra cuestión aquí que hay que analizar es que la hora y los minutos se van a separar por el signo de puntuación, 2 puntos, ¿verdad? Bueno, también tenemos los números cardinales. Dice, de la serie de 10 y de 20 se escriben en una sola palabra. Cuando usted los vaya a escribir, los va a escribir en una sola palabra. Entonces, 10, 15, vean que es una sola palabra, 21 es una sola palabra, ¿verdad? Pero a partir del 30 se va a escribir con más de una palabra. Entonces, no, ok, ¿qué significa eso? Que yo voy a ponerlo en este caso 30 y 1 van a ir aparte, ¿verdad? Van a ser 3 palabras, y ahí no lo puedo escribir todo junto, ¿verdad? Tenemos los números fraccionarios. ¿Y a qué se refieren los números fraccionarios? A las fracciones, ¿verdad? Cuando yo tengo
algo entero, imaginémonos un queque, y entonces lo voy a partir en, bueno, en varias partes, ¿verdad? A eso se refieren los fraccionarios. Dice que se escriben en una sola palabra, onceavo. Quiere decir que si yo tenía un queque y lo partí en 11 partes, ¿verdad? A eso se refiere. Y 56avo. Aquí a la par hay un cuadrito donde más o menos me dicen cómo utilizarlo, ¿verdad? Vamos a ver, tienen dos formas de utilizarse los números fraccionarios. Yo puedo decir décimo, ¿verdad? O puedo decir la décima parte. Onceavo o onceava o también un décimo, ¿verdad? La undécima parte. Las dos formas son correctas, pero ¿cuándo las voy a utilizar? Por lo general, vamos a ver, tengo que fijarme cuál es el contexto de la oración para poder utilizarlo. Por ejemplo, si yo voy en una carrera y llegué de quinto, por ejemplo, ¿verdad? O bueno, llegué, por ejemplo, en el lugar número 30. Entonces yo ahí puedo decir, llegué en la 30ª posición. Pero no estaría tan correcto decir, llegué en la 30ª posición, ¿verdad? Hay que ver como el contexto de cómo se va a utilizar. En algunas ocasiones puede ser que sea correcto, pero necesitamos ver cuál es la forma más correcta para poder utilizarlo. Entonces aquí ya tienen una lista en la primera columna y en la segunda columna de cuáles se pueden utilizar de acuerdo al contexto de la oración. Aquí sigue aún la lista, ¿verdad? Ahí dice 1 entre 90, ¿verdad? Recordemos que ahí puede ser nonagésimo, es 90. Nonagésimo primero, nonagésimo segundo, nonagésimo tercero, ¿verdad? Y ahí ya sería 91, 92, 93, ¿verdad? Y también otra forma de fracción, aquí está, por ejemplo, la mitad o medio, la tercera parte o un tercio, un cuarto o la cuarta parte, un quinto o la quinta parte, un sexto o la sexta parte, ¿verdad? Pueden ser dos sextos, 3 sextos, ¿verdad? O la sexta parte, y así sucesivamente se pueden utilizar. Bueno, también tenemos los números ordinales. ¿Cuáles son los números ordinales? Bueno, esos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Y dice que la primera y segunda decena se escribe en una sola palabra. Entonces, décimo tercero, ¿verdad? Ok. Décimo segundo, vigésimo tercero. Y a partir de la tercera decena, o sea, a partir del puesto número 30, se va a utilizar en dos palabras o más, 33º, ¿verdad? Pero antes del puesto número 30, para que me entiendan donde digo puesto, se va a escribir en una sola palabra, 13º, 12º, todo pegadito. Ya después de la casilla 30 se va a escribir en dos o más palabras, ¿verdad? Dice que los números 11 y 12 se van a representar de dos formas. Yo puedo decir un décimo o décimo primero. Piensen, por ejemplo, la gente que está, uno le dice en Costa Rica quinto año, ¿verdad? En el cole. Pero entonces esa persona está en un décimo o está en un décimo primero. Hay que ver, depende de la oración, en cuál contexto utilizarlo. Por lo general se utiliza que está en el nivel un décimo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fuera un puesto que corrió y llegó en el lugar 11, ahí no sería llegó, sí puedo decir llegó de un décimo, pero lo más correcto sería llegó de décimo primero, ¿verdad? Igual duodécimo, que significa 12, o décimo segundo. Las abreviaturas se hacen en números romanos, ¿verdad? O con el número arábico. Recuerden que los números arábicos son los números que normalmente utilizamos, pero vean cómo se tiene que utilizar. Puede ser en número romano, ¿verdad? O en el número arábico, pero tiene que ir el número arábico, luego seguidamente un punto y luego lo que se llama una letra voladita, que es esa bolita que está arriba. Y eso significa primero, segundo, tercero. Por ejemplo, si ustedes están en octavo, sería un 8, punto, y eso que le llaman letra voladita. También tenemos una lista de números multiplicativos y dice que por lo general terminan en ble y también dependen si
si el término es genérico, ¿verdad? Quiere decir que si es femenino o masculino, o múltiple es si está en plural o en singular. Entonces, por ejemplo, cuando son dos, es el doble, ¿verdad? O duplo o dupla. Si son tres, triple, triplo, tripla. Cuatro, cuádruple, cuádruplo, cuádrupla. Y así sucesivamente, ¿verdad? También tenemos reglas para la escritura de porcentajes y símbolos. Dice que se separa el símbolo de porcentaje o por ciento con un espacio del número. Entonces vean el ejemplo. Contiene un 50 espacio por ciento líquido, de líquido, punto. Y también se puede escribir, contiene tareas al 50%. Eso sería ya escrito en letras. Es correcto decir 100%, 100% o 100%. El símbolo por ciento solo se emplea cuando el porcentaje se escribe en cifras numéricas. Si usted va a utilizar números, utilice ese símbolo. Y si lo hace en escritura, tiene que poner la palabra por ciento, ¿verdad? O alguno de esos que aparecen ahí. Como en todo, no se puede mezclar cifras escritas en palabras y en números. O las hace en palabras o las hace en números. Vamos a ver cuáles son los que preferiblemente vamos a escribir con palabras. Dice, números que vayan en una sola palabra, del 0 al 29, decenas y centenas. Quiere decir que todos los números que vayan menor a 29, es mejor escribirlos con palabras y no escribirlos en números. También las decenas, ¿verdad? 50, 60, 70 y las centenas, ¿verdad? 100, 200, 300. ¿Cuándo se escriben también mejor con palabras? Los números redondos que se expresan en dos palabras, 300, 1000, ¿verdad? Números inferiores a 100 expresados en dos palabras unidas por i. Hasta 99 también es preferible. Entonces 87, 92. La recomendación es que se escriban en palabras y no en números. Números referidos a unidades de medida con su sustantivo correspondiente. Entonces tengo 20 libros, escrito todo en palabras. Si se usa el símbolo, se escribe en cifras. Si yo voy a escribir, entonces el símbolo 20 litros, ese es el símbolo, ¿verdad? Esa L. Las fracciones fuera de contextos matemáticos. Cuando no estamos hablando de matemáticas, se van a escribir en palabras, ¿verdad? 2/3 de los estudiantes. Números aproximados a cantidades. Son más o menos 50 y tantas personas. Números de fechas históricas o festividades. Me encanta el 1 de mayo. Nosotros celebramos el 15 de septiembre, el 1 de enero, todo en palabras. ¿Cuándo se van a escribir en cifras preferiblemente? Números que exigen el empleo de 4 o más palabras. Entonces, cuando son cifras muy grandes, ¿verdad? Se recibieron 32.567 llamadas. Números de códigos e identificadores o identificaciones, ¿verdad? Mi cédula es 2, siempre va a ser un espacio, ¿verdad? 790, espacio 499. Los números del año lo vamos a escribir en cifras. Año 2019. Numeración de vías urbanas y carreteras. Calle 10, Avenida 1. Números formados por partes enteras y otra decimal. Entonces, por ejemplo, cuando llevan decimales, vamos a utilizar cifras. La deuda es de 1.000,5 millones de euros. Los números de documentos técnicos o formulaciones matemáticas, físicas o químicas. Entonces, 9x igual a y. Números referidos a unidades de medida cuando van su símbolo correspondiente. Entonces, cuando necesitamos poner el símbolo, porque es una unidad de medida, se va a escribir siempre en cifras. La temperatura es de 35, ahí significaría grados. Números seguidos de abreviatura.
Siempre que vaya a poner una abreviatura va a ir con cifras, 45 páginas, ¿verdad? Números pospuestos al sustantivo o a su abreviatura para ser identificados en una serie. Entonces ahí tenemos página 3, pero en este caso vamos a utilizar una abreviatura. Entonces, pag.3.